Capítulo 21. El convoy del gremio de agricultores avanzaba con estruendo por la escarpada campiña, con los motores rugiendo bajo el peso de la incertidumbre. El camino de tierra se extendía frente a ellos, serpenteando entre ondulantes colinas y extensiones de tierra de Mistralí, flanqueado por árboles ralos que se erguían como silenciosos centinelas contra el viento. Jaune se aferró firmemente a las manijas de la motocicleta. Sus nudillos estaban pálidos por la presión. El rugido del motor bajo él era constante y rítmico, pero sin duda no apaciguó la tormenta que sentía en el pecho. Detrás de él, camiones todoterreno, vehículos técnicos de estilo vacuano, como los llamaban los peones, levantaban polvo. Sus ametralladoras montadas se balanceaban ligeramente con cada bache del camino. El convoy estaba armado hasta los dientes. Por una buena razón. Delante, Cole lideraba el grupo, con su vieja y destartalada camioneta ligeramente por delante. Era un hombre que había visto más de lo que le correspondía, a pesar de haberse dedicado a la agricultura, y en cuanto se enteró de lo sucedido con Xion, se aseguró de que no fueran desprevenidos. Los peones que iban en la parte trasera de los camiones intentaron alegrar el ambiente. Maldita sea, nunca pensé que terminaría en una maldita milicia del gremio, bromeó uno de ellos. Otro soltó una carcajada forzada. Esto no es una milicia, idiota. Solo somos un grupo de granjeros armados. Lo mismo en este momento. Se oyó una risa, pero era tenue y forzada. Jaune no se unió. Sus ojos permanecieron fijos en la carretera, su mandíbula apretada, su rostro como una piedra. Después de varios intentos más de conversación, tratando de que Jaune entrara, finalmente entendieron el mensaje. Las bromas se acabaron. La charla se hizo menos frecuente. Y Jaune cabalgó en silencio. El viaje fue lento y cauteloso. Debían evitar las carreteras principales donde el gremio había reportado actividad de bandidos. La tribu Branwen seguía allí, y si eran responsables de lo que le había sucedido a Xion, toparse con ellos ahora sería una auténtica pesadilla. El cielo sobre ellos era de un gris enfermizo, con nubes que se arremolinaban con la promesa de lluvia. El viento arreció, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y algo más, algo acre. Jaune lo ignoró. Se concentró en el horizonte, en los signos de civilización que se desvanecían a medida que se aventuraban más lejos. La ciudad de Higanbana fue su primera parada. En el momento en que el convoy llegó a la ciudad, la gente se dio cuenta. Higanbana no era grande, ni una ciudad, ni siquiera un centro comercial como Kuchinashi, pero era una ciudad bien establecida. De esas que habían logrado sobrevivir a pesar del caos mundial, lo suficientemente apartada como para evitar lo peor de la lucha. La gente miraba desde las ventanas, desde las puertas de las antiguas tiendas, desde detrás de las cajas apiladas cerca de la plaza del mercado. Entonces, sus ojos se posaron en Cole, al frente del grupo. Y la tensión disminuyó. Un hombre salió de un edificio cercano, limpiándose las manos con un trapo viejo. Llevaba el abrigo desgastado y las botas cubiertas de polvo, pero su postura denotaba autoridad. El alcalde de la ciudad. Cole, saludó el hombre, con expresión cansada pero aliviada. Pensé que iban a algún lado. Debería haber sabido que era Xion. Cole salió de su camioneta, estirando la espalda con un gruñido bajo. Sí. Me avisaron hace unas horas. Vamos a echarle un vistazo. El alcalde suspiró, frotándose la cara. Figuras. Jaune detuvo su moto y apagó el motor. Los demás vehículos siguieron su ejemplo, apagando los motores uno a uno hasta que solo se oyó el lejano murmullo del pueblo. Los ojos del alcalde recorrieron el convoy, observando los camiones montados, las expresiones endurecidas, el enorme peso de lo que llevaba ese grupo. ¿Sabes en qué te estás metiendo?, preguntó. Cole lo miró fijamente. No. Por eso vamos. El alcalde exhaló por la nariz. Mierda. Jaune subió una pierna a la bicicleta, irguiéndose por primera vez en horas. Le dolían las piernas del paseo, pero la incomodidad no era nada comparada con la inquietud que le retorcía el estómago. Cole lo miró y luego volvió a mirar al alcalde. Necesitamos un lugar para descansar un rato. Saldremos antes del anochecer. El alcalde asintió. Encontrarán sitio en la taberna. También pueden armar tiendas para los demás. Pero, si no les importa que pregunte, su mirada recorrió de nuevo el convoy. ¿Qué tan mal creen que está? Los dedos de Jaune se curvaron formando puños. Aún no lo sabemos, admitió Cole. Eso es lo que vamos a averiguar. El rostro del alcalde se ensombreció, pero no discutió. En lugar de eso, se hizo a un lado y les hizo un gesto para que se sintieran como en casa. La ciudad no estaba animada.
No como Kuchinashi, no como las bulliciosas rutas comerciales más cercanas a Ciudad Mistral. Pero estaba vivo. Los niños se asomaban desde detrás de los carros, observando cómo el convoy estacionaba sus vehículos a lo largo del camino de tierra. Los comerciantes vigilaban a los recién llegados, cautelosos pero no hostiles. Jaune no estaba acostumbrado a ser el que era observado. Ajustó el rifle que colgaba de su espalda, exhalando lentamente mientras seguía a Cole y los demás hacia la taberna. Dentro, el aire estaba impregnado de un aroma a madera vieja, cerveza barata y carne cocida. Era más cálido de lo que esperaba y más tranquilo que en la mayoría de los lugares que había visitado. Las pocas personas que había dentro observaron a los recién llegados antes de volver a sus bebidas. Jaune se sentó cerca de la ventana y observó la calle. Él no estaba cansado. Debería serlo. Llevaban horas cabalgando. El peso de todo debería haberlo arrastrado hacia abajo. Pero su cuerpo se negó a descansar. Cole se dejó caer en una silla frente a él, estirando los brazos tras la cabeza. «¿Come algo, Ark?» Jaune no respondió de inmediato. «Entonces, ¿crees que están vivos?» La postura relajada de Cole se puso ligeramente rígida. El hombre mayor se quedó en silencio por un momento, mirando la mesa como si buscara una respuesta que no tenía. Luego suspiró. «No sé». Jaune asintió lentamente, con expresión ilegible. Esa fue suficiente respuesta. La comida llegó, pero Jaune apenas tocó su plato. Los peones de las otras mesas estaban comiendo, hablando, tratando de aliviar la tensión. Pero el peso en el pecho de Jaune solo se hizo más pesado. Afuera, el cielo se oscureció. El convoy partirá mañana. Poco a poco, la taberna quedó en silencio. El cálido resplandor de las linternas titilaba contra las paredes de madera, proyectando largas sombras sobre los hombres reunidos. El aire era denso, cargado con el peso de lo que se avecinaba. Cole se encontraba al frente de la sala, con sus anchos hombros erguidos y sus manos callosas apretadas contra la desgastada mesa de madera. Su mirada penetrante y curtida recorrió a los granjeros reunidos, curtidos por el trabajo, la guerra y la supervivencia. Jaune estaba entre ellos, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. Entonces, Cole habló. Nadie dice ni una maldita palabra. El peso de su voz hizo que la habitación fuera más fría. El silencio se prolongó, y cuando Cole estuvo seguro de que nadie lo interrumpiría, exhaló por la nariz y metió la mano en su abrigo, sacando un mapa enrollado. Lo dejó sobre la mesa, aplanándolo con ambas manos. Esta es la situación. Esperamos que no pase, pero por si acaso, lo haremos. Los hombres se acercaron más y sus ojos escudriñaron el mapa. Shion estaba rodeada de un círculo rojo, y dos caminos sinuosos conducían hacia ella. Uno era la principal ruta comercial, amplia y abierta, ideal para carretas y convoyes. El otro era un camino antiguo, accidentado y sinuoso, que atravesaba los límites del bosque. La buena noticia es que no tenemos a los Grimm pisándonos los talones ahora mismo. Por ahora, dijo Cole dando golpecitos con el dedo en el mapa. Si no tomamos ninguna decisión estúpida, si no sentimos miedo, ni siquiera nos verán. Algunos de los peones más jóvenes intercambiaron miradas inquietas. Cole se burló. Sí. Eso es una ilusión. ¿Un grupo de imbéciles con rifles Dust y ametralladoras? Alguien va a entrar en pánico, y ahí es donde tenemos un problema. Hizo un gesto hacia uno de sus hombres, un tipo flacucho llamado Arf, que dio un paso adelante con una bolsa colgada del hombro. Arf la dejó caer con un fuerte golpe, luego metió la mano y sacó una mina terrestre. La carcasa negra mate reflejó la tenue luz. Las tenues marcas de una carga de polvo de relámpago a lo largo de su costado eran visibles para quienes observaban con atención. Cole volvió a tocar el mapa, arrastrando el dedo por los dos caminos. Estamos plantando esto. Se oyeron murmullos en el grupo. Algunos asintieron con aprobación. Otros guardaron silencio, asimilando lo que eso significaba. Cole continuó. Colocaremos las minas a lo largo de estos caminos. Canalizaremos a los Grimm que queden hacia la zona de aniquilación. Su dedo se detuvo en un paso estrecho antes del tramo final hacia Shion. ¿Algo que logre pasar las minas? Lo aniquilaremos. Uno de los hombres mayores, Garrett, frunció el ceño. ¿Y si no queda nada? Cole se recostó, con los brazos cruzados. Entonces dejaremos a algunos hombres para despejar el campo. ¿Y si todavía hay bandidos merodeando? Silencio. Cole dejó la pregunta en el aire un segundo, luego exhaló, negando con la cabeza. Si son cazadores, si tienen aura, entonces no luchamos. No directamente.
Le hizo una seña a otro hombre, quien se adelantó y colocó una caja sobre la mesa. Con un movimiento de muñeca, la tapa se desprendió, revelando hileras de munición Dust. Munición de polvo eléctrico. Bombonas de gas. Armas que podían eludir el aura. Los labios de Jaune se presionaron en una fina línea. La voz de Cole era tranquila pero firme. Les pegamos con esto. Ataques de polvo concentrado. No perdemos tiempo intentando batirnos a golpes con alguien que aguanta una bala en el pecho y sigue caminando. Alguien del fondo soltó una risita. ¿No es justo? Cole sonrió con suficiencia. No. Entonces, su expresión se endureció nuevamente. Si son ágiles, si tienen un cazador que se mueve rápido, no los atacamos. Nos retiramos. Salgan de ahí. No tiene sentido intentar enfrentarse a los usuarios de aura. Pero si solo son bandidos sin aura. Un silencio sombrío se apoderó de la habitación. Cole tocó una sección del mapa, un gran claro justo afuera del perímetro de Xion. Entonces les disparamos. Nadie lo cuestionó. Sabían de lo que era capaz la tribu Branwen. No hubo misericordia que dar. Jaune mantuvo su mirada fija en el mapa, memorizando cada detalle. Entonces la voz de Cole bajó y se hizo más tranquila. Nuestro trabajo es sencillo, dijo, arrastrando el dedo sobre los restos de Xion. Averiguar si nuestra gente está viva. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Todos sabían cuál era la alternativa tácita. Y nadie quería decirlo. Cole exhaló, frotándose la sien. A cualquier sobreviviente, a cualquiera, lo tratamos. Lo sacamos. Una pausa. El resto, lo tendríamos que dejar atrás. Gemidos de frustración y de dolor silencioso recorrieron a los hombres. Jaune permaneció en silencio. Él simplemente asintió. Después de la reunión, Jaune se sentó en el borde de su catre, comprobando metódicamente las balas de su revólver y rifle. El clic sordo del metal, el peso sutil de cada bala impregnada de polvo, el movimiento familiar de cargar y descargar, eran cosas que podía controlar. Cosas que tenían sentido. Cada bala tenía un propósito. Rondas de relámpago y polvo de fuego para aquellos con aura. Los colocó cuidadosamente en sus ranuras, asegurándose de que cada cinturón y cargador estuvieran bien sujetos. Sus manos trabajaban con precisión, a pesar del ligero temblor bajo su piel. Las solapas de la tienda crujieron. Cole entró con los brazos cruzados y un cigarrillo colgando de sus labios. Recorrió con la mirada los preparativos de Jaune. Su habitual mirada penetrante se suavizó ligeramente con algo diferente. Ni compasión ni preocupación. Un entendimiento tranquilo. Cole dejó escapar un largo suspiro, dándole golpecitos al cigarrillo entre los dedos. ¿Eres cercano a Old Russet, eh? Jaune no se detuvo en su trabajo. Simplemente asintió. Es difícil no serlo, murmuró Cole. El viejo cabrón tiene una forma especial de atraer a la gente. Todavía no hay respuesta. Cole frunció el ceño ligeramente. Había algo en Jaune que no encajaba. No era ira. No era frustración. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Eso no era normal. No para un joven que está a punto de entrar al campo de batalla. Cole ya había visto eso antes. Ese tipo de calma, de quietud absoluta. El tipo que viene de hombres que ya habían aceptado el peor resultado. Un pequeño escalofrío le recorrió la espalda. Pero no lo demostró. En lugar de eso, exhaló nuevamente y se apoyó contra uno de los postes de la tienda, inclinando la cabeza hacia el rifle de Jaune. Manténganse firmes ahí fuera, dijo Cole con voz serena. Sigan las órdenes. Quédense quietos cuando yo lo diga. Jaune finalmente encontró su mirada. Sus ojos estaban fríos. No salvaje. No desesperado. Simplemente vacío. Como si la luz se hubiera apagado en algún lugar muy profundo de nuestro interior. Cole había estado a punto de ofrecerle algún tipo de consuelo. Un discurso sobre mantener la calma, sobre cómo los jóvenes como Jaune debían mantener la calma, no hacer ninguna estupidez. Pero al mirar esos ojos azules huecos, Cole se dio cuenta, Jaune no necesitaba esa charla. Él no estaba temblando. Él no tenía miedo. Y de alguna manera, eso fue peor. Bien, murmuró Cole, frotándose la nuca. Me alegra no tener que decírtelo 2 veces. Dudó un instante más y luego suspiró. Mira, hay muchos jóvenes con nosotros. Tienen ganas, sí, pero están muertos de miedo. Intentan disimularlo, pero están temblando de miedo. Jaune no dijo nada. Cole resopló, negando con la cabeza. Aquí estoy, intentando darte un poco de ánimo, pero parece que no lo necesitas.
Los labios de Jaune se crisparon, tal vez por diversión, tal vez por otra cosa, pero una vez más simplemente asintió. Cole se impulsó desde el poste, estirando los hombros. Solo, mucha suerte, chico. Jaune hizo una pausa. Tú también. Cole comenzó a irse, pero la voz de Jaune lo detuvo. Las arañas. Cole se giró y levantó una ceja. Jaune finalmente bajó el rifle, ladeando ligeramente la cabeza. ¿Serán un problema? Cole contuvo la respiración y consideró sus palabras cuidadosamente. Ojalá que no, admitió. Por mucho que a esos cabrones les guste robar, protegen a quienes les traen lien. Una sonrisa burlona tiró de sus labios. Además, añadió Cole, te sorprendería lo útiles que son para ellos los agricultores en el negocio del contrabando. Jaune levantó una ceja. Cole se rió entre dientes. Chico, ¿alguna vez has oído hablar de esconder contrabando en el culo de una oveja? Jaune parpadeó. ¿Qué? No digo que lo haya hecho yo, dijo Cole con una sonrisa burlona. Pero en aquellos tiempos, unos contrabandistas descubrieron que se podía esconder un montón de polvo en un rebaño de ovejas y pasar desapercibido para la patrulla fronteriza. Jaune simplemente se quedó mirando. Cole le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. El viejo Piper se encargará de eso. Tú concéntrate en lo que viene. Se giró hacia la salida, encogiendo los hombros. Ahora duerme un poco, maldita sea. Jaune exhaló, frotándose la sien. Sí, está bien. Cole le dirigió una última mirada y luego desapareció en la noche. Jaune se quedó sentado allí un rato, mirando las rondas que había preparado. ¿Dormir, eh? No estaba seguro si conseguiría algo esta noche. Capítulo 22. El convoy llegó a Xion bajo un cielo demasiado brillante para la devastación que se extendía ante ellos. El sol proyectaba largas sombras sobre los restos desmoronados de la aldea. Su luz dorada no lograba atenuar los horrores que dejaban atrás. Se habían encontrado con problemas y se habían armado hasta los dientes. Pero estaba tranquilo. No hay bandidos. No hay Grimm. Solo los restos esqueléticos de una ciudad que había estado llena de vida hace apenas unos días. Jaune permanecía rígido en su moto, agarrando el manillar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Llevaba el rifle colgado a la espalda y el revólver en su funda, pero ninguna de las dos armas calmaba la angustia que lo atormentaba. Los peones, mejor dicho, la milicia, se desplegaron, apostándose alrededor de las dos carreteras principales que conducían a Xion. Sus vehículos técnicos, vehículos todoterreno equipados con ametralladoras y munición Dust, tomaron posiciones defensivas, formando un perímetro por si algo emergía de las ruinas. Jaune y los demás se movieron hacia el interior. Era un pueblo fantasma. En su día, Xion fue un asentamiento tranquilo enclavado entre ondulantes colinas verdes, hogar de granjeros, comerciantes y viajeros que pasaban camino a Mistral. Pero ahora no era más que una ruina. Madera carbonizada y piedra desmoronada era todo lo que quedaba de lo que habían sido hogares. El olor a ceniza humeante impregnaba el aire, denso y sofocante. Algunas brasas aún titilaban débilmente, los últimos restos moribundos de un incendio que hacía tiempo que había causado estragos. El mercado fue el más afectado. Donde antes había puestos animados llenos de productos frescos y artesanías, ahora solo había destrucción. Los puestos estaban volcados, las cestas aplastadas bajo las vigas caídas, y el contenido se había echado a perder hacía tiempo. La sangre manchaba los caminos adoquinados, manchas oscuras que el viento y el polvo aún no habían borrado. Jaune caminó con cuidado sobre herramientas rotas y telas rasgadas, sus botas crujieron contra los escombros. Había señales de batalla por todas partes. Había armas destrozadas esparcidas por el suelo. Las flechas todavía estaban alojadas en postes de madera. Señales de disparos y explosiones. Las marcas de garras excavadas profundamente en la tierra hablaban de los Grimm que habían pululado por la aldea como pájaros carroñeros que descendían sobre un cadáver reciente. En el corazón del pueblo, donde antes había festivales, reuniones y comidas compartidas, ahora solo había devastación. Y luego estaba la pila. La milicia se detuvo en seco, algunos se taparon la boca y otros se dieron la vuelta por completo. Jaune solo echó un vistazo antes de tener que armarse de valor y obligar a su estómago a calmarse. Era una masa de cuerpos. Retorcido. Mutilado. Roto. Hombres. Mujeres. Incluso niños. Algunos habían muerto por el acero, con el cuerpo destrozado por las espadas o balas de los bandidos. Otros habían sido mutilados, destrozados por garras y colmillos.
Era una visión que enfermaba incluso a los hombres más experimentados. Uno de los peones se tambaleó hacia atrás, sintiendo arcadas antes de doblarse y vomitar en el suelo. Jaune tragó saliva con fuerza, su respiración lenta y controlada. Entonces, ¿ustedes son la gente del gremio de agricultores? La voz los hizo girarse y levantar las armas en un instante. Frente a ellos se encontraba un hombre golpeado y ensangrentado, pero todavía de pie. Su armadura estaba abollada, su capa andrajosa manchada de hollín y sangre. Sostenía una lanza parecida a la de un jabalí, cuyo otro extremo era un cañón de mano, con el cañón cubierto de mugre. Su piel estaba pálida bajo la tierra, y su cabello castaño rojizo se le enredaba en la frente. Tranquilo, murmuró, levantando una mano. Me enviaron desde Argus para comprobar qué pasaba. Había algunos Grimm, pero un grupo de jóvenes se encargó de ellos. Soltó una risita cansada, negando con la cabeza. Diablos, incluso conseguí un autógrafo de la mismísima Pirra Nikos. Cole frunció el ceño. ¿Nikos? ¿Qué hace aquí? Sí, asintió el cazador. Estuvo aquí. Beacon ya terminó, ¿recuerdas? 4, de hecho. Parecían estudiantes, probablemente yendo a Mistral. Una era una chica bajita con capa roja, que tenía un rifle que se transformaba en guadaña. Otra era una chica de pelo negro, tranquila. Y luego estaba una chica con un martillo, muy enérgica. Su líder llevaba una petaca, probablemente la que escoltaba a los chicos. Pero eran buenos, muy buenos. Cole frunció aún más el ceño. ¿Eso significa que se dirigen a Ciudad Mistral? ¿A refugio? Sí. Cole le hizo una señal a uno de los peones. Dale una medicina a este hombre. El cazador asintió agradecido pero desestimó cualquier intento de ayudarlo a ponerse de pie. Jaune lo estudió. Su respiración era superficial. Tenía los hombros encorvados, no solo por el cansancio, sino por lo que había visto. Cole se arrodilló a su lado. Cuéntanos qué pasó. El cazador cerró los ojos por un largo momento antes de tomar una respiración lenta y temblorosa. Por lo que sé de la gente de los alrededores. Vinieron, los bandidos. La tribu de Branwen. Atacaron al amanecer. Sin previo aviso, solo fuego, acero, gritos. Tragó saliva. Los aldeanos intentaron contraatacar, pero no eran guerreros, solo personas. Los que se resistieron fueron aniquilados. Al resto, se los llevaron. Les robaron sus provisiones. Y entonces, dudó. Apretó el agarre de su arma. Luego los dejaron morir. La mandíbula de Jaune se apretó. Pero, la voz del cazador se volvió apenas un susurro. No fueron los peores. La expresión de Cole se ensombreció. El Grimm. El cazador asintió, con la mirada vacía. El miedo. El dolor. Los llamó. Un viento distante aullaba entre las ruinas, haciendo vibrar las puertas sueltas en sus bisagras. El cazador se estremeció. Invadieron la aldea. Beowulfes. Creers. Berringels. Arrasaron con lo poco que quedaba. La gente ya estaba destrozada, débil, y los Grimm lo sabían. Mierda, murmuró Cole en voz baja. Los dedos del cazador se hundieron débilmente en la tierra. Y entonces, llegó. Un silencio se apoderó de ellos. Jaune sintió que algo frío le subía por la columna. La mirada de Cole se agudizó. ¿Qué pasó? La respiración del cazador se entrecortó. Un que la ve, graznó. A Jaune se le heló la sangre. No tenía derecho a moverse como lo hizo, continuó el cazador, con la voz cargada de miedo. Se reía. Como si lo disfrutara. Sus armas no le sirvieron de nada. Los cazadores más fuertes de aquí cayeron como si nada. No solo los mataba, jugaba con ellos. Silencio. Incluso el viento pareció amainar. Jaune se obligó a respirar con normalidad, pero sus dedos se movían hacia el revólver. Pero no te preocupes. Supongo que esos 4 lo habían cazado, ya que puedo estar aquí. Si buscas a tu gente, dijo el cazador con voz áspera, están ahí. Señaló débilmente hacia lo que había sido el barrio comercial. Ellos fueron el primer objetivo, los que tenían la mercancía. Cole inhaló profundamente y luego exhaló, sacudiendo la cabeza. De acuerdo, murmuró. Ya lo oíste. Dispérsense. Encuentren a cualquiera que podamos identificar. La milicia asintió con tristeza, moviéndose con practicada eficiencia. Jaune permaneció quieto por un momento más, con sus ojos fijos en los del cazador. El hombre no estaba mintiendo. Pero eso no fue lo que molestó a Jaune. Fue la mirada en sus ojos. Había visto algo peor de lo que describió. Algo que no estaba diciendo.
Jaune exhaló, obligándose a moverse. Tenían un trabajo que hacer. Jaune avanzaba por las ruinas de Xion con pasos lentos y pesados, sus botas crujiendo sobre escombros dispersos y sangre seca. El olor a ceniza y descomposición impregnaba el aire, denso y sofocante, pero Jaune apenas lo notó. Su mente estaba en otra parte. En algún lugar del pasado. En algún lugar antes de todo esto. Los peones a su alrededor se removían incómodos, con los rifles al hombro y las manos apretadas hacia las armas, como si esperaran un ataque en cualquier momento. Pero no hubo ataque. Ningún enemigo. Solo silencio. Un silencio que presionó a Jaune como un peso, como si todo el maldito cielo se hubiera derrumbado y lo hubiera enterrado bajo él. Su respiración era lenta. Mesurada. Su cuerpo se movía como si actuara por sí solo, ajeno al torbellino que se arremolinaba en su cabeza. Pasó por encima de una caja rota, junto a los restos carbonizados de un carro y se detuvo. Los demás habían encontrado cadáveres. Los veteranos. Jaune se quedó mirando. Al principio su mente se negó a procesarlo. Pero allí estaban. Hombres que había conocido. Hombres que se habían reído con él. Bebí con él. Hombres que se habían sentado bajo el porche de su granja, contándole viejas historias, quejándose de las cosechas y los precios de los alimentos, burlándose de él por ser joven, llamándolo niño con cariñosa exasperación. ¿Y ahora? Ahora solo eran cuerpos. El primero que reconoció fue el viejo Lile. Jaune lo había visto hacía apenas unas semanas, fumando su pipa en la entrada de la taberna del gremio, tocando una vieja canción popular de Mistralí con una armónica desgastada. Sus manos siempre habían sido firmes y precisas, de esas que conocen la tierra mejor que la mayoría. Ahora esas manos estaban frías. Le cortaron la garganta. A su lado estaba Grant. Un cabrón gruñón. Siempre tenía algo que decir sobre cómo los jóvenes de hoy en día no sabían trabajar de verdad. Fue él quien primero arrastró a Jaune a una partida de cartas en el ayuntamiento, partiéndose de risa cuando Jaune perdió todo su bote en 5 minutos. Aún sostenía el rifle en sus manos, pero eso no lo había salvado. Más abajo, Jaune vio a Mal. Eso hizo que Cole golpeara una pared cercana. Y cada vez era más difícil respirar. Las manos de Jaune se apretaron en puños a sus costados, con las uñas clavándose en sus palmas. Se obligó a seguir moviéndose. Tenía que seguir moviéndose. Pasó por encima de vigas rotas y cajas destrozadas, con el corazón latiéndole con fuerza y respirando entrecortadamente y de forma lenta e irregular. Entonces lo vio. Y todo dentro de él se detuvo. Rojizo. Por un momento, la mente de Jaune se negó a creer lo que estaba viendo. Porque no fue posible. Porque Rosette había sido, Jaune dio un paso adelante. Luego otro. Y otro más. Todo su cuerpo se sentía ingrávido e imposiblemente pesado al mismo tiempo, como si se moviera a través de un barro espeso, como si el mundo se hubiera ralentizado hasta casi detenerse. Rusek se sentó desplomado contra una viga de madera caída, con la espalda apoyada en la madera astillada. Su arma aún estaba en su mano, con los dedos apretados alrededor de la empuñadura y los nudillos en carne viva y despellejados. Había luchado. Por supuesto que lo haría. Su ropa estaba rasgada, su cuerpo cubierto de moretones y heridas, agujeros de bala, puñaladas, cortes profundos. Huellas de botas. Jaune tragó saliva, con la garganta apretada. Lo habían pisoteado. La respiración de Jaune se entrecortó y algo profundo y crudo se retorció dentro de su pecho. Los ojos de Rosette todavía estaban abiertos. Ancho. Vacío. Jaune se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo y el impacto apenas se registró. Sus manos temblaban al extenderse hacia adelante, rozando el hombro de Rosette con los dedos. Tenía la piel fría. Rigidez. El rigor mortis ya se había instalado. Demasiado tarde. Demasiado jodidamente tarde. Un suspiro tembloroso salió de los labios de Jaune, apenas más que un susurro. Se sintió enfermo. Se le revolvió el estómago, pero no salió nada. Porque no podía apartar la mirada. Porque este era Rosette. Los recuerdos inundaron mi mente. La mente de Jaune vagó. Niño, tienes que relajarte, dijo Rosette, ajustándose el rifle al hombro mientras se adentraban en el bosque Inoki. Si sigues así, te vas a romper algo. No tengo precisamente peones, Rosette, había resoplado Jaune. Lo hago todo yo mismo. Rosette acababa de reír. ¿Alguna vez usaste uno de estos, chico? Preguntó Rosette, entregándole a Jaune un rifle por primera vez. No precisamente. Bueno, ¿no es genial?
dijo Rosette con una sonrisa burlona. Ya es hora de que aprendas. No puedes trabajar en esa granja sin protección. Quizás quiera darte esto, dijo Rosette, arrojándole las llaves a Jaune. Jaune frunció el ceño. ¿Para qué es esto? Motocicleta, dijo Rosette con una sonrisa. No le estoy sacando mucho provecho, y mi hijo tiene una mejor. Pensé que te vendría bien un medio de transporte de verdad. Yo, no tengo lien para eso. No te pido lien, chico. Solo tómalo. En las buenas y en las malas. Él había estado allí. Y ahora ya no estaba. Las manos de Jaune se curvaron en puños contra sus rodillas, todo su cuerpo temblaba. Él no se dio cuenta que los demás lo estaban mirando. No oyó a los peones moviéndose incómodamente detrás de él. No sentí el peso de sus miradas. Porque en este momento, solo estaba Rosette. Y las muchachas. Y los empleados. Las secretarías. Las mujeres que habían venido con los veteranos para manejar las negociaciones. Muerto. Algunos de ellos habían recibido disparos. Algunos habían sido apuñalados. Algunos todavía tenían los brazos abrazados en un intento desesperado de protegerse unos a otros. Mujeres que los antiguos habían tratado de proteger. Y fracasó. Jaune dejó escapar un suspiro lento y tembloroso. Los demás no se movieron. No habló. Porque no había nada que decir. Porque todos lo sabían. Porque todos habían perdido algo. Los dedos de Jaune se crisparon a sus costados. Entonces, finalmente, él se inclinó hacia adelante. Y suavemente, con cuidado, cerró los ojos de Rosette. Era lo mínimo que podía hacer. Le dolía el pecho. Un dolor profundo, crudo y hueco. Como si le hubieran arrancado algo de dentro. Y no había nada más para llenarlo. La cabeza de Jaune se inclinó, su frente presionando contra sus puños apretados mientras dejaba escapar un suspiro que sonaba demasiado como algo roto tratando de mantenerse unido. Porque esto estaba mal. Tan jodidamente equivocado. Rosette debería haber estado vivo. Todos ellos deberían haber estado vivos. Pero en lugar de eso, en cambio, estaban aquí. Muerto. Porque un grupo de bandidos decidió tomar lo que querían. Porque los Grimm habían olido sangre en el aire. Porque al mundo no le importaba la gente honesta que quería vivir vidas sencillas. Los sonidos a su alrededor se volvieron distantes. Las voces de los demás. El roce de las botas contra los escombros. El movimiento de los cuerpos. Todo se desvaneció. Jaune quedó atrapado en ese momento, en esa pesadilla. No sabía cuánto tiempo permaneció allí. ¿Minutos? ¿Horas? El tiempo había perdido todo significado. Entonces, en cierto momento, una voz se oyó. Amarillo. Él no se movió. Cole se agachó junto a él, con expresión sombría. No intentó apartar a Jaune, no le dijo que se levantara. Simplemente le puso una mano en el hombro y dejó que el silencio se extendiera. Encontramos el resto, murmuró Cole. Es tan malo como pensábamos. Los dedos de Jaune se flexionaron alrededor de su rifle. Cole suspiró. Niño, dijo, con voz más suave. Tenemos que irnos. Jaune no respondió. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Jaune exhaló por la nariz. Poco a poco, soltó el rifle y se puso de pie. Su cuerpo se sentía pesado. Su cabeza todavía latía con fuerza. Su visión estaba oscura en los bordes. Pero él miró. Porque ¿qué otra opción tenía? Jaune miró a Rosette una última vez. Y luego, con voz tranquila y ronca, murmuró, gracias. Jaune cerró los ojos con fuerza. Inhalado. Exhalado. Y luego, finalmente, él se puso de pie. Sus piernas se sentían inestables. Su cuerpo se sentía mal. Pero él se mantuvo de pie. Porque había trabajo que hacer. Tienen que llevar a su gente de regreso a casa. Capítulo 23. Jaune se movió sin decir palabra. Sus manos, entumecidas por el cansancio, rodearon los brazos de Rosette, levantándolo del suelo. El anciano pesaba más de lo que parecía, pero Jaune no flaqueó. Ajustó su agarre, apretando los dientes mientras subía a Rosette a su espalda, con la respiración entrecortada por la tensión. Sus botas se hundieron en la tierra quemada mientras cargaba el cuerpo sin vida de Rosette hacia los camiones. Cada paso era lento, pausado. Le dolían los brazos, la espalda le gritaba en protesta, pero no se detuvo. Él no lo haría. Él no pudo. Rosette había hecho demasiado por él, por todos ellos, como para quedarse abandonado como otro cadáver sin nombre en las ruinas de Xion. Jaune ignoró las miradas de los demás peones, los susurros y las miradas fugaces.
Mantuvo la vista fija en el camión que tenía delante, en la caja abierta que llevaría a Rousset lejos de aquel lugar miserable. Con cuidado, lo depositó en el suelo, con las manos detenidas un instante. El rostro del anciano estaba rígido, con esa última expresión de desafío, pero Jaune se negó a apartar la mirada. «Descansa tranquilo, viejo», murmuró Jaune, con su voz apenas por encima de un susurro. Luego dio un paso atrás. Y empezó la discusión. «Esto es una locura». La voz de Cole atravesó el aire denso y sofocante como un cuchillo. Su corpulenta figura se alzaba frente a los peones reunidos, con los brazos cruzados y el rostro ensombrecido por la frustración. «No vamos a traer a los muertos de vuelta», espetó, mirando fijamente a los hombres que lo rodeaban. «Ya saben lo que pasa cuando empiezas a arrastrar un montón de cadáveres por territorio que podría contener a Grimm. Es una maldita invitación». Algunos de los peones más jóvenes dudaron, inseguros, pero otros parecían igual de testarudos. Jaune permaneció en silencio. Sabía que esto iba a pasar. Apretó los puños a los costados, con el peso del rifle presionando su hombro. Sus ojos se clavaron en Cole con esa misma calma inquietante y sepulcral que lo había dominado desde que llegaron. Uno de los peones escupió al suelo. «No los vamos a dejar aquí como animales. Eso no está bien. No tenemos elección», replicó Cole. «Quiero traerlos de vuelta tanto como tú, pero si empezamos a sacarlos de aquí, mejor nos pintamos una diana en la espalda. Se lo debemos a ellos», argumentó otra voz. La paciencia de Cole se agotó. «No, lo que les debemos es asegurarnos de que salgamos de aquí con vida para no unirnos a ellos, idiota». El agarre de Jaune en su rifle se crispó. Las palabras rebotaban en su cráneo, cada sílaba rechinaba contra sus nervios ya de punta. Sus músculos se tensaron, su mandíbula se tensó, le dolía el corazón. Y antes de que se diera cuenta, sus dedos se desplazaron hacia la culata del rifle. Fácil. La voz que rompió la tensión no fue fuerte. No fue contundente. Pero fue suficiente. El cuerpo de Jaune se congeló. Giró la cabeza ligeramente y sus ojos se posaron en el maltrecho cazador que había estado descansando antes, el que tenía la combinación de lanza y cañón. El hombre dio un paso adelante, ajustando su postura, con el arma ligeramente sujeta. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, su armadura abollada y rayada, su capa andrajosa apenas le colgaba de los hombros. Sus profundos ojos castaños, agudos y calculadores, escudriñaban al grupo con una silenciosa comprensión. «Lo entiendo», murmuró el cazador. «Créeme, lo entiendo. Quieres traerlos a casa. Quieres honrarlos. Pero si empiezas a arrastrar cadáveres por el campo, conseguirás que maten gente». Algunos de los peones agrícolas se movieron, todavía reacios. Jaune entrecerró los ojos. El cazador exhaló por la nariz, negando con la cabeza. «Escúchame. Los Grimm nos perciben. No solo nuestros movimientos, no solo el aura. Sienten emociones. Dolor, pena, ira, miedo. Cuanto más fuerte es la emoción, más fuerte es la atracción. ¿Y te refieres a cargar con más de una docena de cadáveres por territorio con los Grimm cerca?» Dejó que ese pensamiento reposara antes de continuar. «¿Crees que los Grimm no saben a qué huele la muerte? ¿Crees que no recuerdan lugares empapados de sangre y sufrimiento?» El cazador señaló hacia los restos de Shion. «Esta aldea ya está marcada. Los Grimm vinieron aquí, se dieron un festín, ¿y ahora? Ahora acechan. Esperan la siguiente oleada de emociones lo suficientemente fuertes como para atraerlos de vuelta». Silencio. El pulso de Jaune resonaba en sus oídos, pero se obligó a escuchar. «Seguimos vivos», continuó el cazador con voz firme pero mesurada. «Eso significa que tenemos la oportunidad de seguir adelante, de escapar antes de que alguien nos note. Pero ¿y si empiezas a meter cadáveres en la ecuación?». Él negó con la cabeza. «No todos lograrán salir». El estómago de Jaune se retorció. Él odiaba esto. Cada fibra de su ser gritaba en contra, gritaba que tenían que traerlos a casa, que tenían que hacer algo, pero el cazador no estaba equivocado. Jaune sabía que no estaba equivocado. Y eso lo hizo mucho peor. Cole exhaló, pasándose una mano por su cabello despeinado antes de sacudir la cabeza. «Está bien», murmuró. «Ya lo oíste». Algunos de los peones todavía parecían inseguros, con sus rostros marcados por la amargura y la frustración, pero el tono de Cole no dejaba lugar a discusiones. «Los enterramos aquí». Un pesado silencio se apoderó del grupo. Uno de los jóvenes tragó saliva con dificultad, con la garganta agitada. «Simplemente los vamos a dejar». «No.
Jaune finalmente habló. Su voz era ronca, áspera, pero firme. No los vamos a abandonar, dijo con la mirada fija. Solo los vamos a dejar descansar por ahora. El cazador le dedicó un silencioso gesto de aprobación. Jaune se giró hacia las ruinas, observando los restos. Encontraremos un lugar. Algo sólido. No tumbas superficiales, no un lugar donde se las lleve el viento. Un lugar al que pertenecer, al menos hasta que podamos traerlos a casa. Cole respiró lentamente y asintió. De acuerdo. Encontramos ese lugar. Por cierto, señor cazador, Jaune lo miró de reojo. ¿Su nombre? El hombre se enderezó ligeramente y apoyó la lanza contra su hombro. Minos de bronce. Jaune asintió con cansancio. Gracias, bronce. Por cuidarnos. No quiero que mueran más de ustedes. Ya, tenemos suficiente con eso, observó a Jaune un instante. Algo indescifrable se reflejaba en sus ojos cansados. Luego, exhaló y ajustó su postura. Vamos a trabajar. La primera palada de tierra golpeó el suelo con un sonido sordo y pesado. Jaune tragó saliva con dificultad mientras agarraba el mango de madera de su pala, apretando los dedos con cada respiración. A su alrededor, los demás peones trabajaban en silencio, cavando la tierra con movimientos lentos y metódicos. El cielo sobre ellos era de un gris infinito, un color que le oprimía los hombros, haciéndolo sentir todo más pesado. Los agricultores eran buenos cavando. Eran buenos labrando la tierra, rompiéndola, plantando semillas que echarían raíces y crecerían en algo más grande. Entendían el ritmo de la tierra, su forma de respirar, su forma de dar y recibir. Pero esto no era plantar. Esto no era vida. Esto fue diferente. Esto fue un entierro. Y no había cosecha esperando al final. A Jaune se le revolvió el estómago al clavar la pala en la tierra. No quería hacer esto. Quería llevárselos a casa. Quería darles una tumba digna, una tumba sin prisas, que no estuviera tan lejos de donde pertenecían. Deberían haber sido enterrados en sus casas, en los campos que habían trabajado, bajo el cielo y los árboles que les habían dado sombra en verano. Deberían haber reunido a sus familias, llorándolos como es debido, no de esta manera apresurada en las ruinas de un pueblo que había sido borrado de la existencia. Jaune apretó la mandíbula y siguió cavando. Los demás también cavaron, con movimientos automáticos, mecánicos. Nadie habló. No había nada que decir. El olor a tierra removida se mezclaba con el persistente olor a madera quemada y sangre. El suelo estaba blando por la lluvia reciente, lo que facilitaba la excavación, pero, de alguna manera, eso solo lo empeoraba. Demasiado fácil. Como si la tierra misma hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. A Jaune le pareció mal. Su respiración se hizo más pesada a medida que el agujero se hacía más profundo, y sus brazos ardían por el esfuerzo, pero no se detuvo. Ninguno de ellos lo hizo. Esto era lo único que podían hacer por los muertos. Lo último. Y había que hacerlo bien. Duda mientras trabajaban, la mente de Jaune trabajaba a toda velocidad. ¿No debería haber un sacerdote para esto? Un sacerdote de los hermanos, alguien que pudiera decir los ritos, que pudiera despedirlos adecuadamente. ¿Lo escucharían siquiera aquí afuera? Los hermanos, los dioses, estaban siquiera mirando. ¿Escucharían si Jaune intentara decir algo? ¿O este lugar ya fue olvidado? ¿Un lugar donde los muertos fueron abandonados, dejados a merced del tiempo? El agarre de Jaune sobre su pala se hizo más fuerte. Esto no está bien. Se suponía que enterrar semillas traía vida. En eso consistía la agricultura. Cultivabas la tierra, plantabas, trabajabas, y al final, algo nuevo crecía. Algo que vale la pena cosechar. Pero estas tumbas, estos no crecerían. Se quedarían allí, intactos, inmóviles. Muerto. Jaune inhaló con fuerza, con la respiración entrecortada. Su visión se nubló por los bordes, y se dio cuenta, sus manos temblaban. ¿Qué me pasa? Rotura su pala se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Jaune parpadeó y miró hacia abajo, con el pecho agitado. Intentó alcanzarlo, pero sus dedos no le obedecían. Sentía los brazos demasiado pesados. Todo su cuerpo se sentía pesado. Algo dentro de él se quebró. Luego, sin previo aviso, cayó de rodillas. Los demás apenas lo notaron al principio, demasiado absortos en su trabajo, demasiado absortos en su propio agotamiento. Pero Jaune no podía moverse. Sus manos se hundieron en la tierra húmeda, con la tierra pegada bajo las uñas, y su respiración salía entrecortada e irregular. El peso de todo cayó sobre él de inmediato. El olor del sudor y la sangre.
La sensación del cuerpo rígido de Rosette en sus brazos. El sonido de la voz del anciano en sus recuerdos. A Jaune se le hizo un nudo en la garganta. Su visión se nubló. Y luego, se rompió. Jaune Ark, el granjero, el hombre que tanto se había esforzado por ser fuerte, finalmente se hizo añicos. El primer sollozo fue silencioso, apenas un sonido. Le temblaban los hombros, la respiración le hipaba en el pecho. Intentó contenerlo, intentó tragárselo, pero fue demasiado. Fue demasiado. La presa se rompió. Un sollozo entrecortado y desgarrado brotó de su garganta y, de repente, estaba llorando. No solo llanto, lloro. Gruesas y pesadas lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre el suelo. Su pecho se agitaba, su cuerpo se estremecía violentamente, mientras el dolor que había estado conteniendo lo atravesaba como una tormenta. Maldición. Él era ruidoso. Más fuerte que nunca. No era elegante ni digno. Era feo, desaliñado, crudo. Todo su cuerpo se encogía sobre sí mismo mientras el peso de todo caía sobre él. Rosette se había ido. Los veteranos ya se habían ido. Habían peleado. Habían muerto. Y Jaune todavía estaba aquí. Sus puños se estrellaron contra la tierra, sus uñas arañando la tierra como si de alguna manera pudiera obligarla a retroceder, deshacerla, cambiarla. Pero a la tierra no le importó. Permaneció quieta, silenciosa bajo él. Inflexible. Permanente. Y eso fue lo que más lo quebró. Alguien se movió a su lado. Una mano áspera y callosa se posó sobre su hombro. Apenas lo registró. La voz de Cole era tranquila y firme. Jaune. Jaune no respondió. No pudo. Él simplemente sollozó más fuerte. Cole no volvió a hablar. No intentó detener a Jaune, no le dijo que se levantara, no le dijo que siguiera adelante. Él simplemente se arrodilló allí, dejando que Jaune se rompiera. La tormenta dentro de Jaune no duró para siempre. Finalmente, las lágrimas disminuyeron y luego cesaron. Su cuerpo estaba destrozado por el agotamiento, con la garganta irritada y los ojos ardiendo. Apenas podía respirar. Los demás habían dejado de cavar. No por impaciencia, no por frustración. Pero por respeto. Todos habían perdido a alguien. Sabían lo que significaba llorar. Jaune exhaló temblorosamente, limpiándose el rostro surcado de lágrimas con una manga manchada de tierra. Sus manos todavía temblaban. Su pecho todavía le dolía. Pero él estaba aquí. Él todavía estaba aquí. Y Rosette también estaría aquí. Al menos, por ahora. Jaune se obligó a moverse, impulsándose con brazos débiles y temblorosos. Sus piernas apenas lo sostenían mientras se giraba hacia la tumba de Rosette, hacia el anciano que tanto le había dado, a pesar de no conocerlo en absoluto. Con dedos temblorosos, Jaune metió la mano en su bolsillo. Sacó algo pequeño, algo que había tomado del cuerpo de Rosette antes de ponerlo a descansar. Un viejo frasco maltratado y oxidado. Jaune había visto al hombre beber de ella cientos de veces antes, habían compartido un sorbo o dos cuando las noches eran largas y el trabajo había sido duro. Poco a poco, desenroscó la tapa. El olor del licor fuerte le picó en la nariz. Jaune tomó un pequeño sorbo, justo para saborearlo. Luego, sin decir palabra, vertió el resto sobre la tumba de Rosette. Una última bebida. Una última despedida. Tapó el frasco, lo depositó en la tierra y lo dejó allí como un marcador. Y luego, con una profunda respiración, dio un paso atrás. Los demás siguieron el mismo ejemplo. Una a una, las tumbas fueron cubiertas. Las palas volvieron a moverse, cerrando las heridas en la tierra. No se pronunció ninguna palabra. No hacía falta decir nada más. Cuando terminó, cuando el último trozo de tierra había sido compactado, Jaune echó una última mirada al lugar del entierro. Un día los traería a casa. Pero por ahora, descansaron. Capítulo 24. Jaune no recordaba haber dejado a Shion. En un momento, contemplaba las tumbas. Al siguiente, estaba sentado en la parte trasera de una camioneta, agarrando su motocicleta para que no se cayera, con el camino interminable frente a él. El rugido del motor, el traqueteo constante de los neumáticos rodando sobre la tierra, los ocasionales murmullos de los otros peones, todo se confundía en un ruido sin sentido. Apenas sintió los baches del camino. No fue hasta que alguien le dio un codazo, con firmeza pero con amabilidad, que Jaune volvió a la realidad. Oye. Estamos aquí. La voz de Cole. Áspera, cansada. Jaune parpadeó, lentamente, antes de darse cuenta de dónde estaban. Su granja. Los campos se extendían ante él, sus cultivos bañados por los tonos dorados del sol poniente.
El suave susurro del viento rozando los cultivos supervivientes debería haber sido reconfortante. En cambio, se sentía distante. Como si estuviera viendo algo que apenas reconocía. Cole lo observó atentamente. Entra, Jaune Ark. Descansa. No necesitamos que te mueras también. Jaune no respondió al principio. Su cuerpo se sentía, desprendido, como una marioneta esperando a que alguien moviera sus hilos. Pero asintió. Lentamente. Al bajar del camión y descargar su motocicleta, sus botas rozaron la tierra familiar de su tierra, pero no le reconfortó. Solo una especie de reconocimiento entumecido. El camión volvió a la vida ruidosamente detrás de él, Cole y los demás regresaron a sus hogares, a sus propias cargas. Jaune avanzó. La puerta de la casa de campo crujió cuando la empujó para abrirla. Dentro, todo estaba igual que cuando se fue. Los suelos de madera, los muebles, el ligero aroma a tierra y humo de leña. Pero se sentía vacío. Se quitó la chaqueta, forcejeando con los botones. El rifle que llevaba a la espalda fue lo siguiente en caer, arrojado sobre la mesa con un golpe sordo. Su revólver le siguió, cayendo descuidadamente junto a él. No los quería cerca en ese momento. Se quitó las botas, cubiertas de tierra y ceniza, sin pensárselo dos veces. Luego se tambaleó hacia el baño. El agua fría golpeó su piel como una bofetada. Se frotó con fuerza, librándose del olor a sudor, humo y muerte. De todas formas, el olor todavía persistía en él. Cuando salió, vestido con una túnica sencilla y pantalones, el cansancio se había instalado en lo más profundo de sus huesos. Y aún así, todavía no estaba cansado. No era el límite de su cuerpo. Entonces Jaune se paró frente a la chimenea, el calor de las llamas proyectaba sombras parpadeantes en la habitación. Encima, colgada en la pared, estaba Croce Amors. Su espada. El legado de su familia. Él lo miró fijamente, inmóvil. Por un momento, su mano se levantó, alcanzando la empuñadura. Pero se detuvo. Sus dedos se cerraron formando un puño y dejó caer el brazo hacia un costado. En cambio, se sentó frente al fuego, con las rodillas en alto y los brazos apoyados en ellas. La luz parpadeante danzaba sobre su rostro. Sus ojos azules reflejaban las brasas. El mundo exterior estaba en silencio. Pero su mente no estaba así. Y cuando finalmente cerró los ojos, Jaune sonó. Lo primero que notó fue la arena. Cálida. Suave. Extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, fundiéndose a la perfección con las suaves olas que acariciaban la orilla. El agua, cristalina, reflejaba el cielo. Y encima, dos soles ardían en el cielo. Jaune no lo cuestionó. Se sentía natural. Como si este lugar siempre hubiera existido, esperando su regreso, o su llegada. Una brisa traía un aroma a sal y algo ligeramente dulce. ¿Fruta? La siguió, con los pies descalzos presionando la arena cálida al caminar. Entonces lo vio. Un árbol en el horizonte. No era un árbol cualquiera, sino uno enorme, con sus raíces extendiéndose sobre la arena y sus ramas estirándose hacia el cielo como si intentaran sostener el cielo mismo. Luego, avanzando, un árbol más pequeño. Y colgando de las ramas de ese pequeño árbol, cronómetros que parecían frutas. Decenas de ellos, meciéndose suavemente con la brisa. Jaune exhaló por la nariz. Los reconoció. Su amo siempre llevaba uno. Siempre. Y cada vez que entrenaban, su amo arrancaba uno del árbol, abriéndolo y cerrándolo distraídamente. Una extraña costumbre. Jaune nunca había preguntado por qué. Miró a un lado y vio una cabaña acurrucada bajo el árbol. Sencilla. Desgastada por el tiempo. Una de las casas de su amo. Jaune sintió los recuerdos apretándose, el peso de viejas lecciones, viejas batallas. ¿Cuánto tiempo había entrenado aquí? A veces parecía que habían pasado décadas. Pero eso era imposible. ¿No fue así? Su amo siempre había sido un hombre duro. Estricto. Inquebrantable. Un caballero que no se hacía ilusiones sobre el mundo. Pero lo amaba profundamente. Jaune quería ser un héroe. Había pensado que podría ser un héroe. Pero luchar bajo la atenta mirada de su amo, nunca había ganado. Ni una sola vez. Hasta el día que se fue. La única vez que Jaune había superado a su maestro en combate, era el día que realmente había deseado ir. El recuerdo lo carcomía. ¿De verdad lo había vencido? ¿O el viejo caballero lo había dejado ganar? El pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. Le hizo cuestionarlo todo. La agricultura había sido su respuesta. Su forma de demostrarse a sí mismo que podía ser bueno en algo más.
que no necesitaba ser un guerrero. Y por un tiempo, había funcionado. Él había construido algo. Algo real. Él había ayudado a la gente. No era la misma gloria que los héroes. Pero era buena. Era suficiente. ¿No fue así? Jaune se apartó del árbol, de la cabaña, de los cronómetros que aún se mecían con el viento. Caminó de regreso hacia la orilla, sintiendo la arena moverse bajo sus pies. Las olas se arremolinaban, constantes e inmutables. Hacía mucho tiempo que no se sentía cansado. No precisamente. No como lo hacía la gente normal. Pero estaba exhausto. Aún, a pesar de eso. Él pensó que tenía que cuidar sus cultivos. Y eso lo sacó de su sueño. Jaune se despertó con el suave resplandor del amanecer que se colaba por su ventana. Por un momento, se quedó allí tendido, con el cuerpo dolorido de una manera en la que no quería pensar. Luego, respirando lentamente, se incorporó. Él no pensaría en Shion. No pensaría en las tumbas, en los rostros de los muertos y en lo mal que estaba Remnant ahora. Sus botas resonaron en el suelo de madera con un ruido sordo. Él agarró su abrigo. Salió afuera. El aire era fresco, el olor a tierra era fuerte y los campos necesitaban cuidados. Dejó que sus pies lo llevaran hacia adelante. Los problemas podían esperar. Por ahora, Jaune se dedicaría a la agricultura. Ya era mediodía cuando Jaune perdió la concentración. Jaune se secó el sudor de la frente. El dorso del guante quedó húmedo de tierra y sudor. El sol había subido más de lo esperado y la camisa se le pegaba incómodamente. La soja había sufrido las consecuencias de la última tormenta, pero con un cuidado cuidadoso, la mayoría sobreviviría. Había perdido algo, por supuesto. Así era como funcionaba la agricultura. Siempre se pierde algo. Jaune suspiró, ajustando su agarre en la azada mientras giraba hacia la siguiente fila. Escuchó el ruido de un camión lleno de cajas vacías. Entonces vio a Granite caminando por el sendero. El viejo no se movía con su habitual paso perezoso, ni fumaba ese tabaco barato que siempre llevaba consigo. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y el sombrero calado hasta los ojos. Jaune no necesitaba ser un genio para darse cuenta de que no eran buenas noticias. Últimamente, nunca había buenas noticias. Granito. Gritó, clavando la azada en la tierra. Parece que te has tragado un limón. Granite se detuvo a pocos metros, balanceándose sobre sus talones. Soltó un suspiro lento, frotándose la barba. Vaya, qué pura verdad. Acabo de volver de la ciudad con el viejo Piper y también hablé con Cole. Jaune se apoyó en la herramienta, preparándose. De acuerdo. ¿Qué tan grave es? Granite se encogió de hombros. Las arañas no nos van a joder, si eso es lo que preguntas. Jaune levantó una ceja. ¿De verdad? Sí. Si acaso, nos necesitan más que nunca. Granite exhaló por la nariz. El embargo de polvo les está dando una paliza a todos. Jaune parpadeó. Espera. ¿Hay un embargo de polvo? Granite lo miró fijamente. ¿Dónde demonios te has metido, Ark? ¿Viviendo bajo una roca? Jaune frunció el ceño. He estado lidiando con mis propios problemas, gracias. Granite gruñó. Me parece bien. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una petaca abollada. Dio un sorbo lento antes de suspirar. Bien. Escucha, chico. Porque esto no es solo un lío político de Atlas. Este también es nuestro problema. Jaune se cruzó de brazos, esperando. Granite dio otro sorbo antes de guardar la petaca. Entonces, empezó. Ya sabes que Atlas produce la mayor cantidad de polvo, ¿verdad? Jaune asintió. Sí. Tienen la compañía Edust allá arriba. Son dueños de la mayoría de las minas, gestionan las exportaciones, prácticamente tienen el monopolio de todo. Exactamente. Granite ladeó la cabeza. Pero la cuestión es que Atlas no solo extrae polvo. Lo refina. Lo estabiliza. Convierte lo imperfecto en perfecto. Lo empaqueta. No se trata solo de desenterrarlo, sino de procesarlo bien para que no te vuele la cara al encender una estufa. Jaune frunció el ceño. Nunca lo había pensado así. Ahora, continuó Granite, con Vale en el abismo tras la caída de Beacon, eso ha afectado mucho a los consumidores. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que también han perdido un montón de Dust. Jaune entrecerró los ojos. Por Mountain Glen. Granite chasqueó los dedos. Bingo. Esos cabrones de colmillo blanco se llevaron cientos de cajas de polvo, ¿y qué hicieron? Lo volaron todo por los aires intentando derrumbar la ciudad subterránea.
Y luego vino la caída de Beacon. Jaune respiró profundamente. Granite asintió. Sí. Las reservas de polvo fueron asaltadas. Los civiles saquearon los depósitos. Lo que Atlas no retiró, lo robaron. Y vale. Se está agotando. Y ya dependían de las importaciones de Atlas antes de todo esto. Y más ahora que intentan luchar contra todos los Grimm que se dirigen hacia ellos. Jaune se frotó las sienes. De acuerdo. Entonces, la situación con el polvo de Vale es mala. ¿Qué hay de Bakuo? Granite resopló. Niño, a Bakuo siempre le falta polvo. Jaune frunció el ceño. ¿Pero no es una zona minera? Creo que solía serlo, dijo Granite. Pero en aquellos tiempos, antes de la Gran Guerra, esos imbéciles agotaron sus recursos. Excavaron demasiado, se llevaron demasiado y no tenían la infraestructura para refinarlo como Atlas. ¿Y ahora? Les sobraron. Suficiente para seguir funcionando, sí, pero ni de cerca suficiente para abastecer al mundo. Jaune exhaló por la nariz. Así que ellos también están jodidos. Más o menos. Pero Bakuo tiene un problema distinto. Granite sonrió con sorna. Nunca confiaron en el polvo como los otros reinos. Son curtidos. Si la cosa se pone fea, vivirán en la arena y apuñalarán a cualquiera que los mire raro. Pero Mistral. Su sonrisa se desvaneció. Granite suspiró, señalando a su alrededor. No podemos darnos ese lujo, chico. Mistral tiene la mayor población de los 4 reinos. ¿Sabes lo que eso significa? El estómago de Jaune se retorció. Significa que necesitamos más polvo que nadie. Más para calefacción, más para electricidad, más para defensas. ¿Y con el embargo? Granite negó con la cabeza. No tenemos suficiente. Jaune sintió que le temblaban los dedos. ¿Por qué hay un embargo? Creía que Atlas solo estaba en confinamiento. Granite frunció el ceño. Chico, Atlas no anda con medias tintas. Desde la caída de Beacon, Ironuoch cerró las puertas. Temiendo que el reino le dijera que lo hicieron a propósito. Así que nada de exportaciones, nada de envíos. Se están quedando con todo el polvo. Jaune maldijo en voz baja. Entonces, continuó Granite, 3 de los 4 reinos principales se están quedando sin lo único que mantiene sus defensas en pie. ¿Sabes qué pasa cuando se acaba ese polvo? Jaune tragó saliva. Granito no esperó una respuesta. Cuando el polvo se va, todo lo demás se va, dijo Granite, con la voz más baja. La electricidad funciona con polvo. La infraestructura se mantiene con maquinaria impulsada por polvo. El transporte, vehículos impulsados por polvo. Incluso la iluminación básica en la mitad de las ciudades depende de ella. Jaune sintió frío. Si el embargo dura lo suficiente, muchacho, nos espera un mundo donde incluso el nivel de vida básico empezará a derrumbarse. Jaune apretó la mandíbula. ¿Y qué hay de las defensas? ¿Cazadores? ¿Militares? Granite exhaló bruscamente. Ya sabes la respuesta. Jaune lo hizo. Sin polvo, los cazadores eran más débiles. Sus armas dependían del polvo, y parte de su armadura estaba reforzada con él. Incluso los usuarios de aura tenían dificultades contra una potencia de fuego superior, y la mayoría de los ataques basados en polvo eran su mejor opción contra los Grimm, más grandes y peligrosos, que podían escupir fuego. ¿Y los militares? Sin polvo, estaban jodidos. Los Grimm nunca dejaron de venir. Nunca dejaron de cazarlos. Y si Mistral perdiera sus defensas, Jaune negó con la cabeza. Mierda. Granite asintió. Sí. Mierda. Jaune exhaló por la nariz. ¿Y nosotros qué? Granite ladeó la cabeza. ¿Nosotros? Los granjeros, Granito. ¿De verdad estás seguro de que no estás borracho? Jaune señaló los campos. ¿Qué tan mal estamos? Granite suspiró. Mal. Jaune esperó. Granito se frotó la barba. ¿Alguna vez has pensado en cuánto polvo usamos, chico? ¿Los sistemas de riego? ¿Los arados automáticos? Diablos. ¿Incluso los droides de seguridad que usamos para mantener a las criaturas alejadas de los campos? Jaune frunció el ceño. Granite continuó. Tienes fertilizante a base de polvo para aumentar la producción. Unidades de almacenamiento alimentadas con polvo para evitar que se eche a perder. E incluso las herramientas más básicas, diablos, incluso las antiguas linternas que algunos todavía usamos, necesitan polvo. Jaune se pasó una mano por el pelo. Si esto sigue así, dijo Granite, lo vamos a sentir. Los cultivos empezarán a morir más rápido.
El equipo fallará. El almacenamiento se pudrirá. Miró a Jaune a los ojos. ¿Y si de verdad se acaba el polvo? No solo estamos perdiendo ganancias, chico. Estamos perdiendo comida. La respiración de Jaune era lenta y controlada. La gente se va a morir de hambre. Y por eso vamos a dejar que apaciguar a las arañas, el cabrón que puede sacar polvo de solitas a escondidas, dijo Granite con expresión sombría. Jaune dejó reposar esto por un largo momento. Entonces, finalmente, habló. ¿Cuánto tiempo tenemos? Granite exhaló bruscamente, frotándose la nuca. Mierda, chaval. No lo sé. Jaune observaba al viejo granjero caminar de un lado a otro, con los hombros erguidos y las manos metidas en los bolsillos de su abrigo polvoriento. El hombre, habitualmente inquebrantable, parecía desconcertado, y eso era mucho decir. Pensar con tanta intensidad no es mi fuerte, murmuró Granite. Rousset era mejor en esto. Jaune tragó saliva. La mención de Rousset le provocó otro dolor agudo en el pecho. Aún podía verlo, aún recordaba su voz áspera, su sonrisa cómplice, la forma en que solía agitar la mano con desdén cada vez que Jaune cuestionaba sus métodos. Ese viejo cabrón, continuó Granite, en voz más baja. Debería ser él quien se encargara de esto. No yo. Mierda, ni siquiera un niño se preocupa tanto por él. Jaune cambió de postura y se ajustó los guantes. Estaré bien, Granito. Ni hablar. La voz de Granite sonó como un látigo. Se giró hacia Jaune, golpeándose el pecho con un dedo calloso. No estás bien, y lo sabes. Jaune se puso rígido. Pero vas a fingir que sí, ¿no? Los labios de Granite se curvaron en una sonrisa amarga. Malditos como nosotros. No lidiamos con el dolor. Nos distraemos. Trabajamos hasta el cansancio. Nos emborrachamos. Buscamos pelea. Lo que sea para no ahogarnos en él. Jaune inhaló lentamente por la nariz. No tenía respuesta. Granite dejó escapar un suspiro lento y profundo. Mierda, chico, prefiero beber y no pensar. Apretó los puños. Pero ahora que Rousset se ha ido, ya no puedo más. Jaune frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Granite soltó una risita sin humor. Porque, imbécil, ahora soy el representante de esta cooperativa. Señaló vagamente hacia el pueblo. Todos esos granjeros, los que lo admiraban, ahora me miran a mí. Jaune exhaló. Granite se dejó caer pesadamente en una caja cercana, con los hombros hundidos. Maldita sea. Se suponía que te mimaría hoy, chico. Que te lo tomaras con calma, que me asegurara de no desmoronarte. Pero no tengo tiempo para ser blando, y tú tampoco. Negó con la cabeza. No es justo, ¿verdad? Jaune se burló, forzando una leve sonrisa. Nunca lo es. Granite volvió a suspirar, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. ¿Sabes? Rousset y yo pasamos por un montón de cosas juntos. Su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera viendo cómo los recuerdos se desplegaban ante él. Jaune guardó silencio. Presentía que esta era una de esas historias. En aquellos tiempos, antes de que llegaran los nuevos granjeros, empezó Granite, Rousset y yo. Éramos solo dos idiotas intentando que funcionara. Jaune sonrió levemente. Eso nunca ha cambiado. Granite rió entre dientes. Sí, bueno, en aquel entonces, no teníamos al gremio cuidándonos. No teníamos droides de seguridad ni equipo Dustran. Solo nuestras espaldas, nuestras manos y lo que pudiéramos permitirnos para mantener nuestras granjas a flote. Se pasó una mano por la cara. ¿Alguna vez te has despertado antes del amanecer, sabiendo que tienes que dejarte la piel trabajando para llegar a fin de mes? Eso era todos los días. Trabajábamos de sol a sol. A veces hasta más tarde. Jaune conocía muy bien esa lucha. Primera mala cosecha. Continuó Granite. Casi nos mata. No llovía, la tierra se secó y las plagas se comieron todo lo que crecía. No teníamos nada que mostrar. Sin cosechas, sin gravamen, y apenas suficiente comida para alimentar a nuestras familias. Jaune apretó la mandíbula. Rousset, él era el testarudo, murmuró Granite. Me dijo que no íbamos a rendirnos. Dijo, una mala temporada no significa nada a la larga. ¿Y sabes qué? Granite rió entre dientes. Tenía razón. Jaune ladeó la cabeza. ¿Qué hiciste? Granite suspiró. Se puso creativo. Empezó a vender todo lo que no estuviera clavado. Intercambió herramientas, hizo tratos con los cazadores que pasaban. Rayos.
Incluso empezamos a vender licor ilegal para mantenernos a flote. Jaune parpadeó. ¿Qué? Granite sonrió con suficiencia. Ah, sí. Ese licor de lujo que tanto te gusta. ¿Adivina quién empezó con esa porquería? Jaune resopló. ¿Me estás diciendo que tú y Rosette eran contrabandistas? Granite se rió. Claro que sí. ¿Crees que empezamos a destilar alcohol ilegalmente hace poco? Se nos daba de maravilla. Jaune negó con la cabeza. Lo juro, ustedes dos, Granite exhaló, y su sonrisa se desvaneció levemente. Pero eso ni siquiera fue lo más difícil. Lo más difícil fue cuando empezamos a perder gente. El estómago de Jaune se retorció. Bodas, celebraciones, funerales. La voz de Granite se fue apagando. Lo vimos todo. Amigos se casaron, tuvieron hijos, formaron sus familias. Luego vimos morir a algunos. Enfermedades, accidentes, ataques de los hermanos Grimm, nunca paró. Apretó los puños. Rosette siempre era el que daba los discursos. Siempre sabía qué decir. Sabía cómo hacer que la gente sintiera que todo iba a salir bien. Incluso cuando no era así. Jaune tragó saliva. Luego, empezamos a ver crecer a nuestros hijos. En aquel entonces eran unos enanos. Granite sonrió levemente con suficiencia. Siempre andaban por ahí, metiéndose en líos. Rosette solía decir, nuestros chicos tienen demasiada energía. Alguien debería tirarlos al campo y dejar que se cansen. Jaune rió débilmente. Casi podía oír la voz de Rosette diciendo esas mismas palabras. La sonrisa de Granite se desvaneció. ¿Y ahora? Ese viejo bastardo ya no está aquí. La respiración de Jaune se entrecortó. Granite se frotó los ojos y su voz se volvió áspera. No parece real, chico. Un segundo, me está gritando por arruinar un envío, y ahora se ha ido. Jaune miró sus manos, cuyos dedos se curvaron ligeramente. Se suponía que estaría aquí, maldita sea, murmuró Granite. Se suponía que estaría hablando de más, bebiendo demasiado, riéndose a carcajadas de sus propios chistes. A Jaune le dolía el pecho. En cambio, murió en ese cuchitril. Intentando proteger a los demás. Granite dejó escapar un suspiro tembloroso. Y ahora, solo quedamos los veteranos. Jaune cerró los ojos y exhaló lentamente. El silencio se prolongó entre ellos. Entonces Jaune finalmente habló. ¿Qué hacemos ahora? Granite soltó una risita amarga. ¿Qué más, chico? Le dio una palmadita a Jaune en el hombro. Seguimos adelante. Jaune apretó la mandíbula. ¿Incluso después de todo? Granite suspiró. Sí. Incluso después de todo. Alguien tiene que cuidar las tierras y alimentar a esta maldita gente. Tenemos que ser nosotros, chico. Jaune se tragó el nudo que tenía en la garganta. No fue justo, nunca lo fue. Pero Rosette no querría que se detuvieran. Jaune asintió. De acuerdo. Granite sonrió levemente. Bien. Se levantó, estirándose. Vamos. Necesito un trago, maldita sea. Jaune exhaló, negando con la cabeza. Siempre necesitas un trago. Granite sonrió. Claro que sí. Jaune sonrió. Capítulo 25. Había pasado un mes desde Shion. Jaune apenas salió de su granja. Los días se fundían. Amanecer, trabajo, atardecer, sueño. Cuidaba sus cultivos, cultivaba la tierra y se aseguraba del correcto funcionamiento de sus canales de riego. La simpleza y la repetición de todo esto era lo único que le impedía preocuparse por el estado del mundo. Se despertó antes del amanecer y comenzó a trabajar antes de que el sol siquiera se asomara. El rítmico sonido de su azada golpeando la tierra, el susurro de las hojas al viento, el crujido ocasional de una cerca desgastada por el clima, todo le resultaba familiar, reconfortante. Era más fácil que pensar. Más fácil que recordar. Las tumbas que habían cavado en Shion aún lo atormentaban de vez en cuando. Las manos rígidas y magulladas de Rosette aún aferraban un arma rota, su cuerpo plagado de heridas de bala y huellas de botas. El olor a muerte, la sangre seca en la tierra, todo se había infiltrado en sus huesos, asentándose allí como un peso insoportable. Jaune se obligó a no pensar demasiado en ello. Enterró sus pensamientos bajo el peso del trabajo. Pero la tierra tenía una forma terrible de recordárselo. Cada vez que sus manos tocaban la tierra, cada vez que hundía los dedos en ella, la sentía, la misma tierra que había esparcido sobre los cuerpos de sus amigos. La misma tierra que había acunado sus cadáveres antes de encerrarlos para siempre. Pero apretó la mandíbula y siguió trabajando.
Fue entonces cuando el sonido de pasos que se acercaban y el crujido de un carro viejo lo sacaron de su aturdimiento. Jaune se secó el sudor de la frente y miró hacia arriba para ver a la familia Pine dirigiéndose hacia su granja. El señor Pine caminaba con el paso lento y pausado de quien se ha pasado la vida trabajando en el campo, con el rostro curtido por el sol y una expresión neutra. A su lado, su esposa llevaba una cesta, sin duda llena de algo que habían traído como regalo. Jaune ajustó la azada y dio un paso adelante para recibirlos. Buenos días. Buenos días, Ark, saludó el señor Pine con voz áspera como corteza vieja. Echó un vistazo a los campos y asintió con aprobación. La cosecha se ve bien. Intentamos mantenerlos así, murmuró Jaune, apoyando la azada sobre su hombro. El viejo granjero exhaló. Había algo más pesado en su expresión, algo que le pesaba en la mente. Jaune lo notó inmediatamente. ¿Estás aquí por algo?, preguntó. El señor Pine dudó. Sí. Jaune levantó una ceja. ¿Has visto a Oscar? Jaune frunció el ceño. ¿Oscar? ¿Qué pasó? El señor Pine asintió. Mira, últimamente se comportaba de forma extraña. Como si oyera voces. Pensé que el chico estaba cansado de tanto trabajar en el campo, pero de repente, apareció y desapareció. Pensamos que tal vez había pasado por aquí. Jaune negó con la cabeza. No, no lo he visto. No he salido mucho de la granja. La señora Pine dio un paso adelante, con la preocupación grabada en el rostro. Si lo ve, ¿podría enviarlo de vuelta a casa? ¿O al menos avisarnos? Jaune asintió. Por supuesto. El señor Pine suspiró, frotándose la sien. El chico siempre ha estado en las nubes, pero esto es diferente. No anda solo por ahí. Está buscando algo. Jaune ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? El hombre mayor dudó un momento y luego negó con la cabeza. No sé. Pero sea lo que sea, lo está alejando de casa y del trabajo. Jaune exhaló. No conocía bien a Oscar, pero el chico parecía sensato. Trabajador. No parecía de los que se escapan sin más. Pero la gente cambió. El señor Pine se movió. Otra cosa. Jaune lo miró. Podría ser arrastrado a Ciudad Mistral. Jaune apretó ligeramente su azada. ¿Qué? Órdenes del gremio, dijo el señor Pine cruzándose de brazos. Con el suministro de polvo escaseando, tenemos que pedirle ayuda al consejo. Su voz destilaba desdén ante esa última palabra. Y necesitamos más. Jaune exhaló bruscamente. ¿Por qué yo? Solo soy un pequeño granjero. El señor Pine lo miró con complicidad. Necesitan hombres fuertes. Jaune se burló. Granite te incitó a hacer esto, ¿verdad? El señor Pine sonrió con suficiencia. Sí. Jaune se pellizcó el puente de la nariz. Ese viejo cabrón, el señor Pine rió entre dientes. No te lo tomes como algo personal. Solo quiere asegurarse de que no te estés consumiendo aquí. Y nos vendrían bien algunas personas que sepan cuidarse. ¿Esperas problemas? Jaune frunció el ceño. ¿Dices que el consejo podría no ayudar? La expresión del señor Pine se ensombreció. Nos ayudarán. ¿Pero a qué precio? Jaune exhaló. Ya sabía la respuesta. El consejo, según le han contado los veteranos, nunca hizo nada sin condiciones. El señor Pine le puso una mano firme en el hombro a Jaune. Granite ya se aseguró de que alguien vigile tu granja mientras estás fuera. Jaune suspiró, pasándose una mano por el cabello. Él no quería ir. No quería involucrarse. Pero si se estaban quedando sin polvo, si las granjas, las casas, las defensas se iban a derrumbar sin él, entonces ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de supervivencia. Y eso le afectará a él, convirtiéndolo en su asunto. El señor Pine asintió levemente. Se irán en unos días. Piénsalo. Jaune apretó la mandíbula y luego asintió. Sí. El señor Pine exhaló y le dio una palmadita en el hombro. Cuídate, Jaune. Dicho esto, los Pines se dieron la vuelta y emprendieron su regreso por el camino de tierra, con su viejo carro crujiendo mientras avanzaban. Jaune los vio irse, con su mente ya acelerada. Polvo. La columna vertebral de la civilización. Y se estaban acabando. La población de Mistral era la más alta del mundo. Necesitaba más polvo que cualquier otro reino para funcionar. Si los suministros escaseaban, si Atlas no comerciaba, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se fuera al garete. Jaune exhaló con fuerza. Él no quería pensar en ello.
No quería imaginarme qué pasaría si las granjas no pudieran mantener las luces encendidas. Si la gente no pudiera alimentar sus armas y robots de seguridad. Si los dirigibles dejaran de volar. Si los vehículos dejaran de moverse. Los hermanos Grimm vendrían. Y esta vez, no habría nada que los detuviera. Jaune se pasó una mano por la cara y suspiraron. Había pasado el último mes evitando estos problemas. Pero todavía estaban allí, esperándolo. Esconderse no significa que el mundo no dejará de moverse y esperar a que te recuperes. Unos días después. Jaune se ajustó las correas de las botas, encogiendo los hombros al sentir el peso de su equipo. El revólver reposaba pesadamente sobre su cadera, el rifle colgaba de su espalda y la bandolera de munición Dust se apretaba contra su pecho y cintura como una segunda piel. La última vez que había estado tan armado, había sido para Shion. Tal vez debería, sus manos vacilaron sobre la empuñadura de Croce Amors, la espada de su familia envainada sobre la chimenea. La empuñadura desgastada, su peso familiar, lo llamaban. Pero Jaune apartó la mano. No. Esta vez no. Había enterrado esa parte de sí mismo bajo tierra y sudor. Traer esa espada sería, admitir algo. Algo para lo que no estaba preparado. En cambio, se volvió hacia su motocicleta, la bestia cubierta de polvo a la que apenas se había acostumbrado. Todavía vibraba más de lo debido, pero era bastante fiable. Rusek se había asegurado de eso antes de. Jaune respiró hondo, apartando el pensamiento. Ahora no. Desde la carretera, el lejano rugido de los motores que se acercaban llegó a sus oídos. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios a su pesar. Los chicos estaban aquí. El convoy de jinetes, en su mayoría peones agrícolas, y algunos veteranos del gremio, llegó a la propiedad de Jaune entre una nube de polvo y rugidos de motor. Motocicletas viejas y destartaladas, camionetas todoterreno y una o dos motos técnicas remendadas con armas montadas. No eran una banda de guerra ni cazadores, solo granjeros que iban a Mistral a hablar en nombre de su pueblo. «Ark», gritó uno de ellos, un hombre corpulento llamado Lars, mientras detenía su bicicleta de una patada. ¿Estás listo o aún te despides de tus frijoles? Los demás rieron entre dientes y Jaune puso los ojos en blanco. Será mejor que no toquen mis frijoles mientras no estoy. Otro hombre, Elliot, sonrió con suficiencia. No te preocupes, Ark. Lo tenemos controlado. Lo vigilaremos por ti. Jaune asintió, pasándose una mano por el pelo. No tengo mucho lien para pagarles, muchachos, pero sí tengo un poco de licor casero. Eso provocó la risa del grupo. Mierda, eso es mejor que lien, dijo Lars con una sonrisa. No te vayas mucho tiempo, o al volver te encontrarás con un grupo de borrachos idiotas controlando tus campos. Jaune sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. Parece que sí, ¿no? Hicieron los últimos preparativos, cargando provisiones y realizando rápidas revisiones de mantenimiento a sus vehículos. Los peones que no iban a salir a caballo ayudaron a asegurar la propiedad de Jaune, cerrando los cobertizos y revisando las cercas. Jaune exhaló y se montó en su bicicleta, agarrando el manillar mientras el motor rugía bajo él. Las vibraciones le subieron por los brazos, asentándolo. Vamos. El convoy partió, levantando polvo mientras cabalgaban hacia el Gildal para reunirse con los demás y dirigirse directamente a Mistral. El camino se extendía frente a él, ancho y abierto, con los campos extendiéndose a ambos lados como un mar de verde y oro. El viento aullaba, azotando la chaqueta de Jaune mientras el convoy mantenía el paso. Los jinetes estaban muy animados, la mayoría de ellos emocionados por dirigirse a Ciudad Mistral. Para muchos, sería la primera vez que veían la capital, algo que a Jaune le costaba creer. Un joven peón de campo, Duncan, se acercó a Jaune con una sonrisa. «Oye, Ark. ¿Has estado alguna vez en Mistral?» Jaune mantenía la vista fija en la carretera. «Una vez. Después de mi vuelo en dirigible desde Argeus. Tuve que conseguir el sello oficial para la escritura de mi granja». «¿Primeras impresiones?», gritó Lars por encima del rugido de los motores. Jaune exhaló. «Lleno de gente, con muchas montañas, y precioso». Los demás se rieron. «Bueno, esta vez podrás ver la verdadera Mistral», sonrió Duncan con sorna. «Las tabernas, los paisajes, qué demonios. Quizá incluso algunas damas». Jaune negó con la cabeza. «No busco eso». «Pues yo sí», dijo Duncan. «Después de Kuchimashi, no lo harás». Alguien se burló desde atrás, lo que hizo que Duncan gruñera. El grupo estalló en carcajadas, y Jaune solo suspiró, ajustando su agarre.
Honestamente, había olvidado un poco lo que sucedió aquella noche en Kuchinashi con los gemelos Malakita. Aunque pensándolo bien, esa noche fue una de las cosas más agradables que le sucedieron. Cole, el líder del convoy, se adelantó, levantando la mano. La charla se apagó al escuchar a todos. No nos detendremos en Kuchinashi, gritó por encima del viento. Sin desvíos ni distracciones. Iremos directos a Mistral. Algunos de los jinetes más jóvenes parecían decepcionados, pero nadie discutió. Kuchinashi tenía sus encantos, pero era una colmena criminal y no necesitaban enredarse con los speeders nuevamente. Jaune simplemente mantuvo su mirada hacia adelante. El convoy atravesó la ondulada campiña, con los motores retumbando como truenos distantes, mientras seguían los sinuosos caminos hacia Ciudad Mistral. Las granjas y los campos abiertos, que pasaban hacía tiempo que habían dado paso a laderas rocosas, y el paisaje cambiaba a medida que ascendían hacia la gran fortaleza montañosa de la joya de Anima. Para muchos de los jinetes más jóvenes, este era su primer viaje real más allá de las tierras de cultivo. Jaune lo notaba en sus expresiones. Ojos abiertos, cabezas girando, disfrutando del mundo más allá de sus conocidos caminos de tierra y campos de cultivo. Pero para Jaune, no era la primera vez que hacía ese viaje. La primera vez, recién llegado de Argus, un joven nervioso, con una carpeta de documentos legales en la mano, recorriendo los pasillos burocráticos para sellar su derecho a la granja. Había pasado poco tiempo en la ciudad, solo vislumbrando su belleza desde lejos, antes de retirarse al campo, donde todo era sencillo. Y cuando la primera visión de Mistral apareció ante ellos, incluso él tuvo que admitirlo, era impresionante. La ciudad era inmensa, construida sobre los imponentes acantilados de las montañas Mistralí, con estructuras que se elevaban en niveles, apiladas una sobre otra en una exhibición vertiginosa de arquitectura vertical. Los puentes se arqueaban con gracia entre los diferentes niveles, conectando distritos enteros que se aferraban a la cara rocosa de la ladera. Cascadas caían desde las alturas, sus aguas cristalinas alimentaban los ríos y canales que serpenteaban por la ciudad baja como vetas de plata. A medida que el sol se ponía, su luz dorada bañaba la ciudad con su calidez, extendiendo largas sombras sobre las calles. Los estandartes del emblema de Mistral ondeaban con orgullo en tejados y puentes, con sus ricos verdes y dorados meciéndose con la brisa. Mierda. Duncan, uno de los ciclistas más jóvenes, casi perdió el control de su bicicleta mientras miraba boquiabierto las imponentes estructuras. ¿Nunca has visto una ciudad, chico?, resopló Lars, con una sonrisa burlona que se oía incluso entre el rugido de los motores. Así no. Jaune permaneció en silencio, concentrándose en el camino que tenía por delante. Incluso él tuvo que admitir que la enorme grandeza de Mistral era algo único. A medida que descendían hacia la ciudad, los caminos se volvieron más suaves, pavimentados con piedra, lo que los condujo a un mundo de ruido, color y movimiento. Los mercados rebosaban de energía, con comerciantes de todo Remnant exhibiendo productos exóticos en puestos al aire libre. El aroma a carnes asadas, especias frescas y dulces pasteles impregnaba el aire, mezclándose con el lejano rasgueo de los instrumentos de cuerda tocados por los artistas callejeros. Cazadores, viajeros y estudiantes se movían por las bulliciosas calles. Su presencia era un recordatorio de que Mistral era un reino de guerreros y artistas por igual. Los tejados ornamentados reflejaban el sol poniente, proyectando patrones de luz dorada sobre los caminos de piedra pulida. Los niños corrían entre los puestos, riendo mientras se abrían paso entre la multitud, mientras los vendedores mayores anunciaban sus productos con voces cantarinas. Había belleza aquí. Una riqueza cultural, histórica, en el mismo aire de la ciudad. Y sin embargo, a medida que avanzaban, pasaban por grandes avenidas y mercados vibrantes. Vieron las grietas debajo del esplendor. Ciudad Mistral era un reino de dualidades. A pesar de toda su majestuosidad, su arte y su grandeza, tenía un lado oscuro. Los distritos bajos se alzaban justo detrás de la pulida belleza de la ciudad alta. Callejones que serpenteaban hacia barrios sórdidos, donde los ricos hacían la vista gorda y los pobres luchaban por sobrevivir. Jaune vislumbró figuras sombrías que observaban desde las esquinas de calles poco iluminadas. Sus ojos se detuvieron un instante demasiado tiempo antes de desaparecer en las profundidades. Aquí prosperaba el mercado negro, que operaba bajo las narices del consejo, donde se intercambiaban polvo, armas e incluso vidas por el precio justo.
El AMPA dominaba estas calles, desde las bandas locales hasta fuerzas mucho más organizadas, fuerzas como el Sindicato Araña, cuyo alcance se extendía hasta las mismas venas de la economía de la ciudad, le había dicho Cole. Mientras cabalgaban por las calles, una enorme estructura parecida a una fortaleza se alzaba por encima de todo lo demás. La Academia Aven. Ubicada en el nivel más alto de la ciudad, sus imponentes torres y muros la marcaban como una de las 4 grandes academias de cazadores de Remnant. Desde aquí se entrenó la siguiente generación de guerreros, preparándose para luchar contra la oscuridad que amenazaba constantemente al mundo. Debería haber sido un símbolo de esperanza. Pero cuando Jaune lo miró, no pudo evitar sentirse incómodo. Había algo extraño en Aven. Algo que le revolvió el estómago. ¿Sientes eso? La voz de Cole interrumpió los pensamientos de Jaune. Jaune lo miró. ¿Sentir qué? Cole exhaló, ajustando su agarre en el manillar. La ciudad está tensa. Todos actúan con normalidad, pero, se nota. Saben que algo viene. Jaune asintió. Él también lo había sentido. Algo se estaba gestando en Mistral. Y lo que fuera que fuese, no estuvo bien. El convoy finalmente llegó a un gran complejo amurallado cerca del centro de la ciudad, el centro del gremio de agricultores de Mistral. Una versión más pequeña pero no menos imponente del principal ayuntamiento de su región. Aquí era donde se hacían tratos, se resolvían disputas y, lo más importante, donde hablaban en nombre de su gente. En el momento en que llegaron, una ráfaga de movimiento los recibió. Hombres y mujeres, agricultores de toda la región, ya se estaban reuniendo, con el rostro tenso por la preocupación y la frustración. No eran los únicos que luchaban. La escasez de Dust, el embargo, los bandidos, los Grimm, la caída de Vale, todo estaba llegando a un punto crítico. ¿Y ahora? Ahora los agricultores tenían que decidir qué harían. Cole se bajó de su bicicleta y se pasó una mano por el cabello cubierto de polvo. Bien, chicos. Aquí está. Miró al grupo. Cabalgamos juntos, nos mantenemos unidos. Sin discusiones ni peleas entre nosotros. Defenderemos nuestra causa y la haremos con fuerza. ¿Entendido? Un murmullo colectivo de acuerdo se extendió por el grupo. Jaune simplemente asintió. Cole le dirigió una rápida mirada, como para comprobar cómo estaba. ¿Estás bien, Ark? Jaune exhaló, con la respiración tranquila. Sí. Cole sonrió con suficiencia. Ese es el espíritu. Ahora pongan cara de duros. Cruzaron las puertas y se instalaron. El salón del gremio de Mistral no se parecía en nada al de casa. A diferencia de la robusta estructura de piedra del gremio de agricultores en la campiña, este lugar se construyó con elegancia. Altos pilares de madera, estandartes dorados que colgaban del techo e intrincadas tallas de trigo dorado y campos ondulados que decoraban las paredes. Era menos una sala de reuniones que un monumento a la importancia de la agricultura en el reino. Sin embargo, a pesar de su grandeza, había una tensión innegable en el aire. La sala estaba llena de granjeros, comerciantes y funcionarios del gremio, todos sentados en largas filas, murmurando entre ellos. El reciente embargo de polvo, la caída de Vale, el aumento de la actividad de bandidos y la incertidumbre sobre el liderazgo de Mistral habían unido a todas las principales fuerzas agrícolas de la región. Al frente del salón, de pie ante el consejo del gremio, había un hombre vestido con el atuendo tradicional de Mistralí, un abrigo oscuro bordado con hilo dorado, una faja de tela color trigo sobre su hombro y un bastón en su mano izquierda. Este era el maestro del gremio Sorgo, jefe del gremio de agricultores de Mistral. Su sola presencia imponía respeto. Aunque ya había pasado su mejor momento, Sorgo se erguía erguido, con sus ojos ámbar penetrantes y calculadores bajo su frente envejecida. Tenía el aspecto de un hombre que había presenciado décadas de negociaciones, disputas comerciales y agitación política, y aún así se había mantenido impasible ante todo ello. Su mismo nombre, derivado del grano resistente que crecía incluso en condiciones adversas, le sentaba de maravilla. Golpeó su bastón contra el suelo de madera y la habitación quedó en silencio. Desde el otro lado del pasillo, el viejo Piper dio un paso adelante. A diferencia de Sorgo, Piper era un hombre de campo, no de política. Su abrigo estaba desgastado, sus manos encallecidas por años de trabajo, y su voz cargaba con el peso de 1000 largos días bajo el sol. Sin embargo, cuando él hablaba, la gente escuchaba. Y hoy no fue diferente. Se aclaró la garganta y echó una mirada lenta y deliberada a través de la habitación. Hermanos. Hermanas.
Compañeros agricultores de Mistral, comenzó con voz áspera pero firme, la voz de un hombre que había vivido lo suficiente para ver tanto la prosperidad como la ruina. No les haré perder el tiempo con cortesías. Todos sabemos por qué estamos aquí. Un murmullo de asentimiento recorrió el pasillo. Piper dio otro paso hacia adelante, con las manos apoyadas en el podio de madera y los dedos agarrando el borde como para estabilizarse. Nuestro mundo está cambiando, y no para mejor. Su voz resonó por el pasillo, firme, pero con el cansancio de un anciano que ha visto demasiado. Todos oyeron lo que le pasó a Vale. Algunos de ustedes que se beneficiaron del festival lo vieron con sus propios ojos. Tenemos aliados muertos, vecinos desaparecidos, rutas comerciales cortadas y miles de personas huyendo. Algunas cabezas asintieron con tristeza. La caída de Vale había sacudido a todos los reinos, y Mistral no era la excepción. Y ahora, encima, tenemos este embargo de polvo que nos asfixia. La mirada de Piper se endureció, recorriendo a los oficiales al frente. Sin polvo no hay defensa, ni potencia, ni producción. Todos sabemos lo que pasa cuando los Grimm llaman a la puerta, y no tenemos suficientes munición de polvo ni escudos de luz dura como en Argus para mantenerlos a raya. Sorgo permaneció impasible, pero algunos de los otros miembros del gremio se movieron incómodos. Piper continuó. Tenemos bandidos saliendo del maldito bosque. La tribu Brandwen, los rezagados de Vale y la gente desesperada que ha recurrido a las incursiones solo para saciarse. Perdimos a Shion, y Shion no será la última. Jaune apretó la mandíbula al oír a Shion. Los recuerdos del cuerpo sin vida de Rousset le cruzaron por la mente, pero se obligó a concentrarse. La voz de Piper se elevó. Y ahora, el consejo nos pide que vengamos aquí, nos presentemos ante ustedes y les pidamos ayuda. Bueno, que me aspen si vengo a rogarles, porque, seamos sinceros, ustedes nos necesitan tanto como nosotros los necesitamos a ustedes. Eso les llamó la atención. El murmullo se hizo más fuerte, algunos asintieron en señal de acuerdo, otros susurraron entre ellos. Piper aprovechó el momento para seguir adelante. ¿Quién alimenta a esta ciudad? Señaló con un dedo encallecido a los funcionarios. ¿Quién llena sus mercados? ¿Quién abastece sus almacenes? ¿Quién cultiva el grano que les llena el estómago? Lo hacemos. Los agricultores. Los hombres y mujeres trabajan en los campos mientras el resto de ustedes se sientan en sus torres y conversan. Piper golpeó su puño contra el podio. Y aún así, somos nosotros los que nos quedamos luchando por nuestras malditas vidas, sin cazadores que protejan nuestras tierras, sin polvo que alimente nuestras defensas y sin el apoyo de la misma gente que depende de nosotros. Silencio. Incluso Sorgo estaba observando atentamente ahora. Piper se enderezó, dejando escapar un suspiro lento antes de volver a hablar. Así que no estamos aquí para rogar. Estamos aquí para negociar. Porque si nos hundimos, te hundes. Unos cuantos murmullos dispersos de asentimiento resonaron entre la multitud. Si no podemos proteger nuestras granjas, no habrá cosechas. Si no podemos permitirnos transportar mercancías, no habrá alimentos en sus mercados. Si caemos, Mistral sufrirá las consecuencias. Piper se inclinó hacia adelante. Dime, ¿qué hará el gremio por nosotros? ¿Y el consejo? El silencio se extendió por la sala como una espesa niebla. Todas las miradas se volvieron hacia el maestro del gremio Sorgo. El anciano tamborileaba con los dedos sobre su bastón y su expresión era ilegible. Luego, después de una larga pausa, él asintió. Tienes razón, viejo Piper, dijo con voz mesurada y pausada, como quien elige sus palabras con cuidado. Pero debo preguntar, ¿qué quieres exactamente de nosotros? Piper exhaló, como si esperara la pregunta. Necesitamos armas. Necesitamos dust. Necesitamos seguridad. Se cruzó de brazos. Sabemos que no se puede arreglar todo, pero sin duda puedes empezar a intentarlo. La habitación estaba en completo silencio. Por un momento, Jaune se preguntó si los funcionarios contraatacarían. Pero entonces, Sorgo asintió nuevamente. Muy bien, dijo. Hablemos. Después de eso, a puerta cerrada, se llevaron a cabo las verdaderas negociaciones. Cole lo había dejado en claro. La forma en que entraron en Mistral, armados y preparados, fue una pose, una demostración de fuerza para recordar al gremio y a los funcionarios que los granjeros no solo estaban desesperados, estaban organizados. Tenía sentido. Cole incluso había señalado a los cazadores apostados cerca del salón del gremio, observando, escuchando, esperando. Agentes neutrales, vigilando la situación por si acaso estallaban las tensiones.
La élite de Mistral no podía permitirse que sus proveedores de alimentos más valiosos se rebelaran armadamente. Jaune preguntó. Entonces, después de esto, Sorgo y los demás se dirigirán al consejo. Cole asintió, pero su rostro se agrió. Sí. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Mistral no era como Vale. No había un líder único ni un gobierno central. El consejo gobernaba nominalmente, pero en la práctica, la ciudad estaba fragmentada por la burocracia, la tradición y los intereses personales. En Mistral nada se hace rápido, explicó Cole. El consejo está dividido entre antiguas familias nobles, comerciantes, representantes del gremio y antiguas familias que creen que aún gobiernan el mundo. A la mitad les importa más su propia posición que el propio reino. Incluso después de la muerte del emperador, las viejas costumbres persistieron. Cada uno tiene sus propios intereses. Jaune había exhalado bruscamente. Ese era el problema de la política. Incluso cuando la gente se moría de hambre, incluso cuando el mundo se caía a pedazos, siempre hubo quienes se pusieron a sí mismos en primer lugar. Mantén la cabeza agacha, le había advertido Cole. Explora la ciudad, infórmate. Nos vemos cuando terminemos las conversaciones. Jaune asintió y dejó al grupo atrás, vagando por las extensas calles de Mistral. Mistral era grandioso. Elegante. Hermoso. Sin embargo, cuanto más caminaba, más podía ver Jaune las grietas debajo de la superficie. Miró de nuevo. Los distritos superiores eran impresionantes. Intrincadas tallas, imponentes pagodas, jardines entrelazados entre tejados y estandartes de seda ondeando al viento. Los ricos vivían bien allí, ajenos a las penurias que la caída de Vale había causado. ¿Y los niveles inferiores? Eso fue diferente. Abajo, en los callejones sombríos, lejos de los mercados abiertos, las señales de lucha eran más claras. La gente allí no prosperaba. Refugiados harapientos de Vale se apiñaban en rincones, puestos improvisados vendían pan duro y estofado aguado, y el olor a cuerpos sin lavar y a desesperación impregnaba el aire. Estaba lleno de gente. Y era un lugar donde la realidad se filtraba. Jaune apretó la mandíbula. ¿Cuánto faltaba para que Grim llamara a la puerta? ¿Y cuántas personas en estas calles no tendrían ninguna oportunidad? Exhaló bruscamente, ajustándose el rifle que llevaba colgado a la espalda. No tenía sentido pensar en ello ahora. Necesitaba seguir moviéndose. Quitarle esas cosas de la cabeza. Entonces lo vio. Oscar Pino. El niño estaba parado cerca del borde de una plaza de mercado, hablando animadamente con alguien que llevaba una capucha roja. Jaune se quedó paralizado a medio paso. Su mirada se fijó en el grupo que rodeaba a la chica. 3 figuras conocidas. Él los conocía. Equipo PRPN. Pirra Nikos. Mentira Ren. Nora Valkyrie. Los había visto luchar en el Festival Vital. Había apostado por ellos. Había aplaudido cuando Pirra Nikos aplastó a sus oponentes, cuando Nora Valkyrie blandió ese enorme martillo como si no pesara nada, cuando Lieren se movió como un fantasma en el campo de batalla. Penny Polendina no estaba con ellos, lo cual era obvio, considerando lo que le sucedió en Vale. Pero ellos estaban justo allí. Jaune se movió antes de poder pensar. Saltó sobre una barandilla cercana, aterrizó suavemente sobre sus pies y gritó, «Oscar». En el momento en que su voz se escuchó en toda la plaza, los 4 se giraron hacia él. Sus ojos se fijaron en sus armas de inmediato. Sus posturas cambiaron ligeramente. Mierda. Jaune casi lo había olvidado. El revólver en la cadera. El rifle a la espalda. La bandolera de munición Dust cruzada en el pecho. Parecía un maldito mercenario. Y los 4 lo observaban atentamente con sospecha.